Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de cálculo diferencial. En la clase de hoy vamos a estudiar dos reglas de derivación, que son la regla del producto y la regla del cociente. Entonces, la primera regla hace referencia a cómo uno puede derivar el producto de dos funciones a partir de las derivadas de las funciones que constituyen el producto. La segunda regla, que es la regla del cociente, corresponde a una regla para derivar una división de funciones sabiendo la derivada de la primera función y de la segunda función. Entonces vamos a ver cómo funcionan estas reglas de derivación. Entonces, para comenzar vamos a ver la regla del producto. Entonces la regla del producto dice que si yo quiero derivar un producto de dos funciones, digamos f de x por g de x, la manera en la que yo debo derivar es la siguiente. La derivada de la función producto se calcula como la derivada de la primera por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda. Cabe destacar que esta regla es un poco más complicado de lo que uno esperaría, digamos, porque el producto la derivada de un producto no es el producto de las derivadas, sino que hay que considerar de la siguiente manera: la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Ya? Esta es lo que se conoce como la regla del producto. Vamos a ver a partir de unos ejemplos cómo funciona en la práctica. Fíjense que para poder aplicarla necesitamos conocer la derivada de el primero y la derivada de la segunda función. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, un ejemplo. Derive la función y igual a x por e a la x. Entonces, para resolver este problema, vamos a escribir y como un producto de dos funciones. Entonces, en este caso es más o menos claro que esta función se escribe como x por e a la x. Por lo tanto, aplicando la regla del producto, esto corresponde a derivo la primera función por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Fíjense que no estoy haciendo la derivación inmediatamente para dejar en claro cómo funciona la regla. Después con el tiempo uno esto lo hace de una manera casi automática, pero eso requiere práctica. La derivada de la función x es 1 por e a la x, mantengo la función, por x, y bueno, la derivada de la función exponencial es ella misma. Por lo tanto, simplificando, llegamos a esta fórmula que está acá. Así que para resumir, y se escribe como un producto de x por e a la x, y por lo tanto la derivada se calcula como la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y después uno desarrolla. ¿Ya? Sí. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Aquí en el fondo dice, derive la función y igual a raíz de x por a más bx. Entonces, nuevamente esta función es un producto, es el producto de la función raíz de x por la función a más b por x. Entonces, utilizando la regla del producto, me dice que tengo que derivar la primera función por la segunda, sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda función. Ahora, si recordamos, digamos, la derivada de la raíz, se puede calcular al escribir como x elevado a menos un medio. Entonces, simplemente yo voy a poner el cálculo, que es un medio de la raíz de x, por a más b por x, más raíz de x, y fíjense que acá tengo que derivar una suma de funciones. Entonces, la regla de derivación de la suma se escribe como la suma de las derivadas, y en este caso tendría que derivar la constante, pues la derivada de la constante es 0, más
Y al derivar este término es la derivada de una constante por x, la constante sale de la derivada, y por lo tanto me queda b por la derivada de x, que es 1. Así que, simplificando un poco, me queda 1/2 de raíz de x por a más bx más b por raíz de x, queda el resultado. Por lo general, en esta clase de ejercicio lo importante es aplicar correctamente las reglas de derivación, y a veces uno puede llegar a distintas expresiones que pueden estar eh, simplificadas al 100% o no. Hay que tener en cuenta cuál es la finalidad del cálculo que uno está haciendo para ver si hace el esfuerzo de simplificar o no. Veamos otro ejemplo. Dice, derive la función y igual a raíz de x por g de x. Notemos que en este caso yo no conozco la función g de x, así que voy a dejarlo expresado en términos de su derivada, que no la conocemos. Pero esto nos permite ver cómo funciona la regla. Entonces, de nuevo, aplicando la regla del producto, esto va a ser la derivada del primero por g de x, derivada del primero, perdón, más el primero por la derivada del segundo, que como no lo conocemos, lo vamos a dejar expresado como derivada de g. Continúo. Recuerdo que aquí que la derivada de la raíz es justamente 1/2 de raíz de x. Eso se puede obtener al escribir raíz de x como x elevado a menos 1/2. Y por lo tanto esto es 1/2 de la raíz de x por g de x más raíz de x por g' de x. Así que vemos que en realidad derivar un producto es relativamente sencillo, solamente hay que saber cómo se derivan las funciones que constituyen este producto. Así que en general uno ya sabe derivar producto. Ya. Esto era la primera parte de esta clase. A continuación vamos a ver la segunda regla, que es cómo yo puedo derivar una división de funciones. Ya, esta regla es un poco más compleja, hay que tener un poco de mnemotecnia para poder aprenderse la regla, y la regla es como sigue. Si yo quiero derivar una división, lo que yo tengo que hacer es derivo el primero por el segundo, después resto el primero por la derivada del segundo. Entonces, si se fijan en esta expresión que aparece acá, esta expresión que está aquí es justamente como yo derivo un producto, pero con el signo menos. Sin embargo, acá debería volver a dividir por g al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la regla de derivación de una división, o como se llama, la regla del cociente, consiste en derivo la primera función, la que está en el numerador, por la que está en el denominador, la segunda, menos la primera por la derivada de la segunda, y divido todo al cuadrado. Esto es lo que se llama la regla del cociente. ¿Ya? Es un poco más difícil de recordar, pero con un poco de práctica, la verdad es que con el tiempo y después de practicar ejercicio, esto se hace de manera casi automática. Lo importante es que recuerden que lo que aparece en el numerador es muy similar a lo que aparece en la regla del producto, pero con un signo cambiado, y tengo que dividir por la función en el denominador al cuadrado. Entonces veamos cómo funciona a partir de unos ejemplos. Entonces dice, derive la función y igual a e a la x partido por x. Notemos que esta función es la división de la exponencial partido por x, por lo tanto, su derivada va a ser derivo el primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo, y todo esto que está acá lo divido por el denominador al cuadrado. Entonces, si yo desarrollo, aquí, perdón, me faltó un signo de derivada. La derivada del exponencial es
e a la x por x menos e a la x, y la derivada de x es 1, y dividido por x al cuadrado. Por lo tanto, vamos a simplificar un poco, y finalmente llegamos a esta fórmula para la derivada de esta función. ¿Ya? Recuerden que la mnemotecnia es similar a la regla del producto con un menos y dividido por el denominador al cuadrado. A continuación vamos a ver otro ejemplo. Entonces nos piden, derive esta función, que es x cuadrado más x menos 2, dividido por x al cubo más 6. Entonces esto ya está escrito como una división, por lo tanto lo que vamos a hacer es derivar de acuerdo a la regla del cociente, que me dice, deriva el primero, multiplica por el segundo, después resta el primero, y multiplicamos por la derivada, permiso, por la derivada del segundo. Y todo esto tiene que ir dividido por el denominador al cuadrado. Entonces vamos a hacer los cálculos, pero en este momento ya está expresada la fórmula para la división. Entonces recordemos cómo se dividen los polinomios. La derivada de x al cuadrado es 2 veces x, la derivada de x es 1, y la derivada de menos 2 es 0. Por, mantengo el segundo término, menos el primer término. Y ahora la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, y la derivada de 6 es 0. Y divido por x al cubo más 6 al cuadrado. Notemos que todo esto de que está acá se puede multiplicar y se puede llegar a una expresión polinomial dividida por otra función polinomial, que eso se denomina una función racional, pero no voy a hacer los cálculos debido a que hasta acá ya está calculada la derivada, el resto, digamos, es álgebra. Y hay que ver para qué es lo que a uno le piden. Si es que a uno piden, si es que se necesita que esté todo esto factorizado, o si es que necesita que esté escrito solamente para el cálculo, como está acá. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo a continuación. Entonces, acá aparece una función que de nuevo está escrito como una función racional, digamos, o sea, una división entre dos funciones. Entonces, aplicando la regla del cociente, vamos a ver que la derivada de esta función es la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo, y todo esto dividido por x al cuadrado. ¿Ya? Ya. Esto, digamos, es aplicando la regla del cociente. Y si uno sigue desarrollando, esto queda como, bueno, la derivada de 3x al cuadrado es 3 por 2x más 2 veces la derivada de la raíz es 1/2 de la raíz de x, todo multiplicado por x, menos 3x al cuadrado más 2 raíz de x, y la derivada de x es 1. Y todo este término que yo escribo en corchetes cuadrados, tengo que dividirlo por x al cuadrado. Ya. Yo puedo proceder a simplificar esto, no lo voy a hacer porque no es mi objetivo en esta parte, pero quisiera mencionar lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Notemos que esta función, como está escrita, es la división de dos funciones, pero no siempre hay que derivar todo, no siempre hay que derivar todo lo que se vea como una función de división, derivarlo con la regla del cociente. A veces lo que uno puede hacer es simplificar y quizás aplicar otra regla o derivación de polinomial, por ejemplo. En este caso, la función es 3x al cuadrado más 2 raíz de x, y estoy dividiendo por x. Pero fíjense que yo puedo factorizar, perdón, puedo dividir
y esto quedaría como 3x más 2 por x elevado a menos un medio. Esto corresponde a dividir por x. 3x al cuadrado dividido en x es justamente 3x, y 2 raíz de x dividido en x, ocupando las reglas de potencia, me queda 2x a un medio, y por lo tanto cuando yo derivo, me quedaría simplemente la derivada de funciones del estilo x elevado a alfa, y la derivada de esa función siempre es alfa por x alfa menos 1. ¿Ya? Entonces, ocupando esa regla que está acá, la derivada debería ser 3 veces la derivada de x, que es 1, más 2 por la derivada de esto, que es menos un medio. Acuérdense que la derivada de x a la alfa es alfa por x a la alfa menos 1, así que me queda x elevado a menos un medio menos 1, y eso es simplemente 3 menos 2 por menos un medio es menos x elevado a menos 3 medios. Si uno desarrolla el término que aparece acá, este término de acá, uno va a obtener el mismo resultado que aparece acá, solamente que estoy ocupando métodos distintos para calcular la misma derivada. El objetivo de este ejemplo era mostrar que no siempre que yo tenga escrito una división, yo tengo que usar la regla del cociente. A veces basta con que yo lo escriba de una manera equivalente, que sea más sencillo de derivar. Esto les muestra que no siempre tengo que derivar directamente, sino que a veces puedo simplificar y derivar de una manera un poco más, digamos, inteligente. ¿Ya? Hagan ustedes los cálculos y revisen que esta expresión que está acá, en la primera derivada, da exactamente la segunda. ¿Ya? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Acá, este ejemplo sigue la misma línea del ejemplo anterior. Se fijan que es la derivada de a la x dividido en x, que me parece que era el cálculo que hicimos acá, pero yo quería llamar su atención porque a veces las divisiones, tal como un ejemplo anterior, también se pueden escribir como productos. Entonces, notemos que esta función es lo mismo que si yo escribiera esto. Es el producto de la exponencial de x por x a la menos 1. Por lo tanto, cuando yo quiera derivar, fíjense que está escrito como un cociente, pero yo la puedo derivar usando la regla del producto porque está escrita como un producto. Por lo tanto, me quedaría que la derivada de este producto es e a la x, la derivada de esto, por la segunda, más el primero, por la derivada de la segunda. Entonces, la derivada de la exponencial es la misma exponencial por x a la menos 1, más e a la x, y tal como vimos en el ejemplo anterior, la derivada de la función x a la alfa, con alfa una constante, es alfa por x elevado a alfa menos 1, y ojo que acá el alfa tiene que ser un número real. No puede ser una función porque si no la regla no funciona. Entonces acá derivar este término significa escribir menos 1, que vendría siendo el alfa, por x elevado a alfa menos 1, que en este caso es menos 2. Y esto me entrega una expresión para el cálculo de la derivada de esta función. Y notemos que acá esta división se puede derivar usando la regla del cociente o la regla del producto, como yo lo acabo de mostrar acá. Así que lo importante es que ustedes sepan elegir cuál es la regla que más le acomoda, y a veces, mirando un poco la expresión que uno tiene que derivar, uno puede elegir el camino que, digamos, sea menos trabajoso. Eso requiere un poco de práctica, pero eso lo tienen que desarrollar a través de ejercicios.